Muy buenos días a todos los que me están viendo y escuchando a través de este medio. Mi nombre es Juan Ocasio de The House of Truth Christian Ministries. Bienvenidos. Quiero darles un mensaje de gran importancia, de importancia profética, el mensaje de consuelo para todos los hermanos y hermanas cristianos que estamos pasando por muchas dificultades, ya sean financieras, ya sean de trabajo, familiares, o porque estamos viviendo en sitios donde hay mucha pobreza o inconvenientes del clima, o en países donde hay persecución contra la fe cristiana. Pero antes de eso quiero darle honra y gloria y reconocimiento a mi Dios, creador y salvador personal, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo por guiarnos a través de este turbulento tiempo, en estos tiempos de gran oscuridad espiritual. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal del mundo y por consiguiente nosotros debemos estar regocijados por vivir en un tiempo como este, que aunque siendo un tiempo difícil para todos nosotros, es un tiempo de gran expectación profética. Es un tiempo donde las profecías se están cumpliendo al 100%, completamente y certeramente. Y cuando digo esto, profetas de los tiempos antiguos, desde Moisés hasta los tiempos de Malaquías, los profetas querían ver el cumplimiento de todas las profecías que ellos dijeron y no vieron el cumplimiento completo de ellas. Y del tiempo de los apóstoles, cuando Jesús dijo de que los siervos de Jesús iban a hacer cosas mayores que las que él hizo. Amén. Pero antes de eso, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Nuestro Dios soberano, Jehová, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por la vida, por la fuerza, por el denuedo, por tu santa palabra, la santa Biblia, por la salvación que nos has dado a través de tu gracia y por nuestra fe hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que se sienta a la diestra tuya, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a traer la justicia eterna hacia la tierra, en nuevos cielos y en nueva tierra. Padre, úsanos como tus herramientas para llevar el evangelio a cuantas personas sea posible en estos tiempos y no quejarnos, sino hacerlo con mucho gozo, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en lo relacionado contigo, Señor. Gracias por la salvación, gracias por la sanación, gracias por el alimento, gracias por el techo que tenemos, por la ropa que cargamos. Padre, gracias. No necesitamos nada más porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo en el nombre de Cristo. Amén. Así que como en los días de Noé y en los días de Lot, Jesucristo, nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra predicando, antes de él ser entregado y traicionado por Judas y entregado al Sanedrín para ser ejecutado en la cruz, Jesús dijo muchas profecías que tenían que ver no solamente con el pueblo judío en sus tiempos y lo que pasaría con ellos, pero también lo que sucedería en la parte final de los días, en la parte que yo entiendo que es la que estamos viviendo. Jesús usó a su apóstol Pablo para dar información sobre las actitudes y los eventos que están pasando el día de hoy en el siglo XX y ahora el XXI. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo dio muchas descripciones de cómo sería la gente en los últimos días. Segunda a Timoteo, el capítulo 3, vamos a empezar desde el versículo 1 y dice: también debes saber esto, que en los postreros días, esto es, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá varones amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Memoricen esa parte. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Versículos 6 y 7 dicen: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículos 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Así que el apóstol Pablo está describiendo que los días postreros, los últimos días de este malvado mundo, la gente iba a ser peligrosa. Los hombres iban a ser o son amadores de sí mismos. Estamos en los tiempos que todo es yo primero, mis necesidades primero, mi familia primero antes que la tuya, mi raza primero, mi nación primero antes que la tuya. Estamos viviendo el tiempo donde la gente es más egoísta. Y si quieren ver pruebas, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, cuando hay pandemias, miren cómo la gente se pelea por un rollo de papel de baño o peleando por llevarse un televisor en tiempos de Navidad. Estamos viendo la soberbia, la vanagloria del mundo que estamos viviendo, gente blasfemando. No solamente blasfemando por decir malas palabras, sino blasfemando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesucristo como si fuera una muletilla de maldición. La Biblia dice muchas veces desde Éxodo que el nombre de Jehová no puede ser usado en vano. El nombre del Hijo de Dios no puede ser usado en vano. El maldecir el Espíritu Santo o el blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, dice la Biblia. Ni en este mundo ni en el que viene. Los hombres no respetan a Dios. El hombre no se respeta a sí mismo. El hombre no respeta a su esposa. La esposa no respeta a su esposo. El ciudadano no respeta la autoridad del país en que vive. Mira lo que está pasando en Estados Unidos ahora con la matanza del señor Floyd. La gente, aunque está airada por el evento racista que pasó, por la muerte de este buen ciudadano, pero ahora la gente está rompiendo, quemando edificios, volcando las patrullas de los policías, atacando. Ya han habido muertes, tanto entre blancos y entre negros, y el país está en caos, pero no solamente aquí, sino también mundialmente. Hay racismo, porque creen que una raza es mejor que la otra, que los musulmanes son mejores que los judíos, que los cristianos son mejores que los musulmanes, que una raza como los irlandeses, los británicos no se llevan, los chinos, los japoneses no se llevan. Estamos viendo que esto es un mal que ha perdurado hasta ahora, pero cuando pasan sucesos como esto, mira cómo se revuelve la gente como si fuera un incendio forestal. Crueles, sin dominio de sí mismos, que aborrecen lo bueno. Traidores, no cumplen sus acuerdos. Gente hipócrita que dicen que sirven a Dios y creen en Jesucristo, pero están mintiendo, robando, adulterando, están haciendo las cosas mal. Pero esta parte que quiero dejarte saber, sin afecto natural. Hay mucha gente que ya le están perdiendo el amor a su propia familia. El hombre no honra a su esposa, la esposa no respeta la jefatura de su esposo. Los hijos son desobedientes. En la ley de Moisés, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, todo hijo o hija que fuera desobediente tenía que ser lapidado
o ejecutado con piedras. Y tenía que ser el padre y la madre que tiraran la primera piedra. Así era cuán severo era el castigo a la desobediencia a los padres en los tiempos de Moisés. Pero ahora estamos viendo que este amor natural se ha estado enfriando. Y esos son señales de los tiempos postreros, de los días del fin. Y eso lo dijo Pablo a su discípulo Timoteo para beneficio de nosotros, para que sepamos en cuál etapa del tiempo y del plan de Dios estamos. Miren a las palabras que Jesucristo dijo, que están en el Evangelio de Lucas, el médico o doctor, en el capítulo 21, los versículos 31 al 36. Mire cómo Jesucristo describió los tiempos. Lucas 21, 31 al 36 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. Jesús dijo que iban a haber falsos cristos, falsos profetas, reino contra reino, nación contra nación, descargarán a muchos, persecución cristiana. Jesucristo estaba diciendo eso. Ahora, Él está indicando, cuando nosotros veamos estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Ahora Jesús está pasando de una descripción del tiempo del fin a sus discípulos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús ahora describió lo que va a pasar en la parte final de los días, en los tiempos postreros. Jesús ahora cambia su atención a sus discípulos y nos está dando advertencia. Sí, van a haber guerra, van a haber terremotos, falsos cristos, falsos profetas que escarrearán a muchos. Va a haber sucesos mundiales horrendos. Pablo describió lo que iba a ser la actitud de la gente en los tiempos postreros, pero Jesús nos está diciendo que nosotros ahora no nos carguemos de glotonería y de las vicisitudes de la vida y las preocupaciones de la vida y de embriaguez. Jesús nos dijo que nos mantengamos sobrios espiritualmente y físicamente. Jesús dijo que la glotonería también es un pecado. O sea, no podemos estar pendientes a nosotros mismos. Al contrario, Jesús dijo que dejemos de ser para nosotros mismos y desvivirnos para ayudar al prójimo. Y la mejor forma de ayudar al prójimo es predicando el evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que este evangelio se llevará a todas las naciones antes del fin. Jesús también nos comisionó en Mateo 28, versículos 19 y 20, de que vayamos y hagamos discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a observar las cosas que Él nos dio para que los observemos. Así que Jesús nos está diciendo que como cristianos debemos mantener una actitud sobria, una actitud de vigilancia, porque Jesús describió el día que Él regrese como un lazo. Un lazo que al momento que el lazo cae sobre la presa y ala, se la lleva. Jesús dijo que nos halle dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Jesús está hablando acerca del rapto de la iglesia. Que Jesús tiene que encontrarnos sobrios,
listos, ocupados espiritualmente para que cuando llegue ese día, nosotros seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas y estar delante del Hijo del Hombre. Está hablando del rapto de la iglesia. Es un misterio. Jesús, vamos a ir a Lucas también, ahí mismo en el capítulo 21, versículos 16, 17, unos versículos antes, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano traicionando hermano, padre traicionando hermano, hijo, madre traicionando hija, y viceversa. Por causa del evangelio, algunas familias van a vender a sus propios hijos o padres para que mueran. Mucha gente tiene la convicción de que con Dios conectando a uno, conecta a 10. Dios salva a la persona que cree. Es salvado por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que si yo soy salvado en mi propia familia, mi esposa va a ser salvada si ella no cree. Cada uno va a ser salvado, pero va a haber un punto, y está pasando, de que ciertos hermanos y hermanas están siendo perseguidos aún por su propia familia, por creer en Cristo Jesús, por vivir una vida cristiana y piadosa, por no andar en el mismo derrotero que los otros andan. Ya no maldicen, ya no parisean, ya no insultan a Dios ni blasfeman su nombre, no roban ni hurtan, sino trabajan duro, crían a sus hijos en el evangelio, viven una vida piadosa, se mantienen apartados y santos a Dios, y los persiguen o los traicionan para que mueran. Profecía se está cumpliendo incluso ahora mismo en muchos países, no solamente hispanos, sino en todos los países del mundo donde se lleva el evangelio. Jesús también habló estas palabras. Vamos a leer las palabras del evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. El evangelio antes de Lucas, un evangelio un poquito más pequeño, versículos 12 y 13. Marcos 13, capítulo 13, versículos 12 y 13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús lo está diciendo bien claro. Familiares nos van a entregar a muerte por nosotros creer en el evangelio. Incluso en mi propia familia, algunos de mis familiares cercanos no creen en el evangelio que yo estoy predicando. Y no me hablan, ni me llaman. Duele por ser familia. Pero aún así yo tengo la convicción en el Espíritu Santo de que lo que estoy predicando es la realidad, lo que estoy predicando es de la Biblia, estamos viviendo los tiempos finales, no, eso no me va a parar ni detener de predicar el Evangelio a cuantas personas deseen escuchar el Evangelio, porque no puedo perder el tiempo predicándole a una persona que obstinada, testaruda, no quiere escuchar, sino Dios y el Espíritu Santo me van a llevar a las personas merecedoras del mensaje. Yo no determino quién es merecedor, solamente el Señor. Pero a quien Él decida quién es el merecedor de recibir el mensaje, yo le predico el mensaje del evangelio. Incluso si soy rechazado por mi propia familia sanguínea. Jesús dijo que aquellos que creen en Él y pierden madre, padre, hijo y hermano, vamos a recibir 100% o 100 veces padre, madre, hijo, hermanas, hermanos, en tribulaciones y vida eterna. Pero Jesús está diciendo que hermano matará a hermano, padre matará a hijo y por causa del evangelio. Y que seremos aborrecidos. ¿En dónde? ¿En algunos sitios? No. Seremos aborrecidos de todos. De todos. De todos los países. Amén. Chequen en esto. Ahí mismo, en Mateo,
capítulo 13. En el versículo 15, vamos a leer un par de versículos más. El que esté en la azotea, no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que aquella huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Miren cuánto está la maldad ahora mismo en este siglo, que parece que los días se están yendo muy rápido, pero es porque estamos tan cargados de las ocupaciones que si no prestamos atención a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo y las tribulaciones que estamos pasando, Dios está acortando los días. Por aquellos que como tú y yo creemos en Jesucristo y hemos sido nacidos otra vez, bañados en la sangre de Cristo, nacidos en el Espíritu como nueva criatura, nueva creación, es por nosotros que Jesús está cortando estos días. Porque si Dios permite que la maldad llegue a tal punto, nosotros no podríamos ser salvados tampoco. Por eso dice la Biblia en el versículo 20 que el Señor ha cortado estos días. Amén. Así que tengamos confianza de que incluso en estos días últimos, los días postreros, el Señor nos mantiene. El Señor nos protege a todo tiempo y nos guía en la oscuridad. Porque como dije al principio, nosotros somos la luz del mundo, pero Él es la fuente de toda luz. Y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Amén. Vamos ahora al Evangelio de Mateo. Estoy yendo de reversa. Empecé en Lucas, después en Mateo, en Marco y ahora en Mateo. Mateo, versículos 3 y 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36. Mira lo que dice. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús le está diciendo a los apóstoles y nos está diciendo a nosotros que no nos ocupemos de buscar fecha de cuándo será el día. Cuando llegue el día, los ángeles no saben. Nadie sabe, solamente el Padre. Pero Jesús nos dio una descripción del tiempo, del parámetro de los tiempos que vamos a estar viviendo antes de su venida, antes de la venida del Señor. Versículos 37, mira lo que Jesús nos está diciendo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que solamente Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, sus hijos, y las esposas de sus hijos sobrevivieron en el arca, más los animales que entraron en el arca. Noé predicó por 120 años a gente inicua, a ángeles caídos y a los nefilim, que eran los hijos híbridos de ángeles que se casaron con mujeres y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Algo que no estaban autorizados a hacer. Y crearon una sociedad tan inicua, tan malvada, que los pensamientos del hombre eran malos a todo tiempo y a Dios le dio pesar de haber creado al hombre. Y dijo, voy a destruir a todo hombre de la faz de la tierra, hombre y animal, porque los animales también, la creación había sido corrompida con maldad. Pero solamente Noé halló gracia a los ojos de Jehová, un hombre perfecto, un hombre que no se mezcló con la iniquidad de la sociedad que él estaba viviendo. Y Dios escogió a Noé para construir un arca para la supervivencia de él, su familia y los animales. Pero el arca era grande suficientemente para habitar mucho más personas, pero las personas no entendieron. Quiere decir que las personas no escucharon que durante los 120 años que Noé construyó el arca, él predicó. Él siguió predicando, diciendo va a haber un diluvio.
el Dios verdadero va a destruir este mundo por ser tan inicuo. Y la gente no entendió. Quiere decir que no escuchó. ¿Por qué no escuchó? Porque aquí mismo te lo dice. La gente estaba comiendo, estaban bebiendo, dándose en casamiento. Esto de por sí no es malo. Comer no es malo, beber no es malo, casarse no es malo. Pero bebían en exceso, en borrachera, en orgía, comiendo en glotonería, pecado craso. Todos estos son pecados crasos. Y casarse, pero no solamente se casaban, sino se casaban, pero hacían violencia. Y dice la Biblia que no entendieron, quiere decir que no percibieron, quiere decir que ignoraron, quiere decir que pasaron por alto, quiere decir que no hicieron caso voluntariamente, decidieron no hacerle caso a las advertencias proféticas de Noé. Hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Esto es amonestación a los cristianos. Así que no escucharon. Hicieron las cosas que eran totalmente buenas, pero no escucharon la advertencia de Noé. Así que Jesús nos está dando esa advertencia de que en los últimos días la gente va a estar también ocupada en beber, en comer, en las preocupaciones normales de la vida, pero van a estar ocupados de tal forma y absortos en estas actividades que van a ignorar o van a decir que no tienen tiempo para el evangelio o van a venir con excusas como me las han dicho, como yo las solía decir cuando Dios me toca el corazón, cuando Dios toca mi puerta. Eso es fantasía, yo no creo en Dios, que la Biblia fue inventada por hombre. La gente el día de hoy no quiere escuchar el evangelio. Muy pocas personas y los que nos ven a nosotros predicando el evangelio y viviendo una vida piadosa en Cristo Jesús, nos critican porque son tan santurrones o porque somos diferentes y ahora atacan a la fe cristiana. Ya no nos permiten reunirnos oficialmente. Abren los centros de abortos. Abren las licorerías donde se vende licor para la gente tomar alcohol. O los sitios donde venden drogas ilegales o marihuana están abiertos porque ahora son considerados esenciales, pero las iglesias no son esenciales. En mi opinión, la iglesia es lo más esencial, el servicio más esencial, porque es el servicio que ofrece salvación a través de Cristo Jesús eterna. Estas otras cosas lo que están haciendo, degradando la sociedad humana, degradando al individuo, dañándolo física, mental y espiritualmente. Y degradando la sociedad, apartándolo más de Dios. La iglesia es el servicio más importante ahora mismo, no solamente en la nación americana, sino en todo el mundo. Y Jesucristo, reconociendo eso, nos dijo que tengamos cuidado de nosotros no caer arrastrados en estas cosas que esencialmente no son malas, pero si nos ocupamos demasiado en ellas, podemos perder el rapto cuando pase. No lo queremos perder, queremos estar pendientes de estas cosas. Vamos a ver lo que dice en los versículos 37 al 44. Mira lo que dice Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que Mateo y Lucas están de acuerdo en estas cosas. Mira lo que dice Jesucristo ahora en los versículos 40 en adelante. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús está hablando claramente del rapto de la iglesia. Van a haber dos hombres en el campo, uno será tomado, ¿para qué? Para salvación, y el otro será dejado, ¿para qué? Para destrucción. Dos mujeres estarán en un mismo molino, una será tomada y otra será dejada, la misma cosa. Así que el día del Señor nadie sabe. Yo no vengo aquí a poner fecha.
Yo no vengo a decir que el día del rapto será en tal día. Si los ángeles no saben, menos voy a saber yo. Eso no es mi lugar, es el lugar de Dios, el Padre, que le va a decir al Hijo, es tiempo. Pero nosotros estamos dando advertencia de que no nos ocupemos de las cosas de la vida, nos mantengamos ocupados espiritualmente, predicando el Evangelio, mantenernos santificados y santos al Señor, ocupados en compartir las buenas nuevas de Jesucristo a la gente que desea escuchar, que nos mantengamos sobrios espiritualmente, porque estamos viviendo los días de Noé, donde la gente no quiere escuchar el Evangelio, donde está ocupado de hacer sus propias cosas, y la maldad abunda, y las actitudes inicuas abundan, y el pecado abunda, y no quieren escuchar. Así que sabemos dónde estamos, en qué lugar del tiempo estamos. Gracias al Señor por la misericordia que tiene, que la iglesia se mantiene de pie incluso en esta tribulación y en esta persecución, pero se va a poner peor para el mundo. Los versículos 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si supiéramos la hora y el día, te lo dijéramos para que estuvieras preparado para recibir al Señor cuando Él venga. Pero Jesucristo nos está diciendo que nos mantengamos alerta. Amén. Que nos mantengamos ocupados. Vamos a volver al Evangelio del apóstol de Lucas, el médico. Vamos al capítulo 17 de Lucas. Versículos 26 al 36. Vamos a saber lo que Lucas nos está diciendo. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 36. Jesús nos está diciendo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Casi palabra por palabra con Mateo. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, la comparación de los días de Noé es comparable a los días de Sodoma. Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas en el libro de Génesis fueron los sitios donde Lot, el sobrino de Abraham, fue porque él vio los pastos más verdes allá. La esposa quería una vida metropolitana y Lot se mudó para allá. Lot sufrió mucho porque Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades estaban llenas de homosexuales. Pero no solamente homosexuales, porque también aquí dice que la gente compraba, vendía, plantaba y hacía todas las cosas normales. Pero la sociedad estaba tan corrompida, moral y espiritualmente, que Dios envió fuego y azufre. Gracias a la misericordia de Dios y la persistencia de Abraham, que le negoció con el Señor diciendo, si hay 50 buenos hombres, vas a destruir Sodoma con los 50 buenos hombres. El Señor bajó hasta 10, pero no encontró 10 justos en Sodoma, solamente 4, y de los 4 sobrevivieron 3 porque la esposa de Lot miró hacia atrás. Amén. Dice el versículo 32. Versículo 31. En aquel día en que el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Jesús nos está diciendo que no miremos hacia atrás. El versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Ella miró hacia atrás, echó de menos su casa, su ropa, sus buenas cosas, su joyería, lo que fuere. Ella miró hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante y seguir a los ángeles que Jehová le envió para que su familia fuera salvada de la destrucción de fuego y azufre. Y ella miró hacia atrás, su viejo estilo de vida, y ella pereció
Esto es una advertencia para el cristiano. Una vez tomas estas riendas cristianas, esta vida cristiana, no mires al pecado del cual tú saliste, no vuelvas al lodo del cual tú saliste y fuiste lavado y blanquecido en la sangre de Dios, del Hijo de Dios. No vuelvas al viejo modo de vida y a codiciar las cosas que dejaste atrás, porque el que deja las cosas atrás y vuelve hacia atrás no es de buen uso para el Señor. Puedes perder tu vida, no solamente en este mundo, sino en la vida eterna, venidera, y perder esa oportunidad y ese privilegio y ese don de Dios de vida eterna. No tiene precio, no tiene precio. ¿Para qué mirar hacia atrás? Versículo 33 dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y ahora está haciendo otra alusión al rapto. Versículo 34: os digo que en aquella noche, wow, aquella noche, Jesús está hablando de la noche, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Tres evangelios que están diciendo que de dos personas uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado para salvación y el otro será dejado para destrucción. Mantengámonos despiertos, porque sabiendo que estamos viviendo los días de Noé, donde hay tanta maldad, estamos viviendo los días de los homosexuales y otras cosas peores que están pasando, estamos viviendo estos días. Y los que no están en los extremos de la maldad están ocupados en las cosas de la vida y no escuchan y no prestan atención. Y estamos nosotros, los cristianos, en el medio de todo eso, como Noé, predicando el evangelio. Busquen de Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre. No es la Virgen María, no es Buda, no es Krishna, no es Alá, no hay ningún otro Dios que no sea Jehová. El Espíritu Santo, el Consolador, el ayudante. Él nos mantiene. Que el juicio de Jesús viene. Y Jesucristo viene con fuego para destruir. Y vamos a hablar de eso en un momento. El rapto de la iglesia va a pasar porque Jesucristo dijo que va a pasar antes de que todas estas cosas sucedan. La iglesia ya no va a estar aquí. Sí, van a haber gente que sobrevivirá a la gran tribulación. De eso estamos conscientes. Apocalipsis capítulo 7 lo dice. Muchos salen de la gran tribulación a pesar de mucho dolor. Jesucristo nos está tratando de evitar que pasemos por todo eso por creer en Él. Mantengámonos ocupados. Amén. Mantengámonos ocupados predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas. Si no podemos vernos de cara a cara en alguna forma, tenemos que hacerlo a través de una carta, de un email, de un texto. Sonríe, Cristo te ama. Amén. Las cosas son malas, están feas, pero Jesús viene. Jesús viene por su iglesia. ¿Qué mejor privilegio que ver al Señor en el aire? Dice la Biblia. Estamos viviendo los peores días, pero estamos viviendo los mejores días. Son los días que la iglesia se mantiene ocupada. Son los días que la iglesia predica el evangelio. Son los días que mostramos más amor unos para los otros. Amén. Mire lo que en primera carta del apóstol Pedro nos está diciendo en el capítulo 3. Primera del apóstol Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro está hablando de lo que va a pasar próximamente. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 20. Vamos a leer del versículo 18 hasta el 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, gloria a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la
cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Jesucristo vino, predicó el evangelio y dio su vida en rescate por muchos de nosotros. Él dio su vida para que fuéramos redimidos y recomprados para Dios, marcados para salvación. Tal como Noé fue marcado para salvación, entró en el arca y sobrevivió él y 7 más. Jesús le está dando a la iglesia la misma capacidad de sobrevivir lo que está pasando y ser salvados por Jesucristo. Y la iglesia es el arca. Estamos invitando a la gente no a que entre en la iglesia como un club de membresía. Estamos haciéndole petición a la gente que entren al rebaño del Señor, que es la iglesia, la novia del Cordero, para que no solamente sobrevivan la destrucción de este mundo, pero también para que sean salvados a través de Jesucristo. Nosotros no salvamos gente para que tengamos miembros y llenar la iglesia, sino para que la gente sea salva, que una vez estuvieron perdidos, ahora son encontrados, tal como nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado, fuimos salvados, pero alguien nos predicó, alguien nos enseñó a Jesucristo, que es el camino. Y estamos en la iglesia por eso mismo, en agradecimiento a la gracia de Dios y al sacrificio de Cristo. Esta gente tiene que entrar en la iglesia, no en el edificio, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que sobrevivan a la destrucción del mundo. Amén. Y esto es a través de Jesucristo. El bautismo en agua es no para quitar la inmundicia de la carne, porque la sangre de Cristo es lo que lo hace, sino para tener una buena conciencia. Si aceptas a Jesucristo como tu Rey y Salvador personal y tu Señor, eres bautizado. No es para el perdón de pecados, sino para tener una buena conciencia, para estar listo para toda buena obra en el Señor. Pero Pedro está diciendo que, como los días de Noé, pocas personas sobrevivieron. Sí, aunque van a sobrevivir muchas más personas en el día del Señor, no va a ser tanto comparado con la humanidad que va a ser destruida por fuego. Mira lo que dice primero a los Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 8. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Chequen estos últimos 2 versículos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Escucharon lo que dije anteriormente. Sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aunque estamos viviendo los días de Noé, o los días de Lot, estamos viendo la maldad, estamos viendo esta iniquidad de la gente, la apatía de la gente hacia Dios, el blasfemar contra Dios, la persecución de cristianos. Nosotros tenemos la esperanza de que el Señor se va a llevar a la iglesia antes que todas estas cosas pasen. Y no solamente eso, que va a haber personas que van a ser salvadas por el evangelio que estamos llevando de Jesucristo, llevando la palabra de Dios a cuanta persona sea posible, aquellos que necesitan una respuesta a los problemas que están pasando. La respuesta está en la Santa Biblia.
No lo que yo estoy diciendo, sino la palabra de Dios. Y al aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador personal, como nosotros también lo hicimos, nos mantenemos sobrios espiritualmente. Nos apartamos del mundo. No corremos hacia el desenfreno de ellos. Aunque hablen de nosotros, nos persigan, el Señor nos va a recompensar con la salvación eterna. Y lo vamos a ver. Es la mejor esperanza que podemos ofrecerle. Aquí los gobiernos ofrecen máscara y mantenerte apartado uno de otro, 6 pies o 2 metros. Pero nosotros les ofrecemos Cristo resucitado. El Señor como Rey. Reinante que viene como guerrero a destruir a los inicuos. Tal como lo hizo en Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Tal como lo hizo en los tiempos de Noé con diluvio. Jesús viene con destrucción y fuego. Y juicio eterno. Para la salvación de su pueblo. Y para la gloria de su nombre. Amén. Segunda de Pedro, ya estoy cerca de terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Mira lo que dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días, los días que estamos viviendo, hermano, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los hombres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sabemos que hay burladores burlándose de nosotros. Cristo no viene, Cristo no existe. Nosotros sabemos que cuando predicamos que estos son los últimos días, la gente han sido malos desde el principio. Aquí no ha habido nada. Ustedes están locos. Ustedes son fanáticos. Eso nos dicen a nosotros. Se burlan de Jesucristo y de los predicadores del Evangelio. Pero no escucharon que Dios, que creó el cielo, la tierra y el agua, lo destruyó en un mundo antiguo en agua. Ahora el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, que es Jesucristo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice que no hay fuego? La segunda venida de Cristo es en fuego. Y aún así, Jesús le está dando un chance, una oportunidad más a este mundo que se arrepienta. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nosotros estamos predicando el Evangelio porque la gente se arrepienta, se pidan perdón por sus pecados y se vuelvan del pecado, de su mal proceder, y vuelvan a Cristo. Estas son las últimas llamadas para la gente para que vuelvan a Cristo. Cristo perdona, Cristo salva, Cristo todavía trabaja para su iglesia. Pero va a haber un tiempo pronto que Jesucristo, cuando se lleve a la iglesia, este mundo va a arder en fuego. Este mundo Dios no va a seguir permitiendo que la maldad siga pasando eternamente y el pueblo de Dios sufra. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús dijo, en aquel día y hora nadie sabe. Pedro lo está indicando otra vez. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora, mira, otra advertencia para los cristianos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Tenemos que mantenernos ocupados y pendientes de lo que está pasando. El versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, y los cuales mora la
justicia. ¿Y qué debemos estar haciendo? Por lo cual, el versículo 14 dice, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros sabemos que los cielos y la tierra van a ser destruidos por fuego. Nosotros estamos dando advertencias como atalayas a todo el mundo de que el día de juicio se acerca, el día del Señor se acerca, el Señor se va a llevar a su iglesia y la gente que pasa a través de la gran tribulación serán salvadas, pero cuando una vez Dios diga ya es suficiente, el Señor Jesucristo vendrá con sus santos ángeles, con sus santos. Él vendrá y los consumirá con el fuego que sale de la palabra, de su boca. Dice Apocalipsis que de la boca de él sale una aguda espada de 2 filos y quemará y destruirá a aquellos inicuos. Esperamos el cumplimiento de estas promesas. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra donde reinará la justicia. Son palabras alentadoras para aquellos que necesitan una esperanza, un medio de escape de toda esta maldad que está pasando en el mundo. Es Jesucristo, es su reino. Él va a hacer nuevas todas las cosas, dice la Biblia. Las va a hacer nuevas completamente. Pero nosotros nos tenemos que mantener ocupados en el Evangelio, en viviendo una vida piadosa, que Dios nos halle listos para toda buena obra, que el amor que cubre una multitud de pecados nos ayuda a perdonar y pedir perdón y ayudarnos unos a los otros, animándonos unos a otros. Si alguien de nuestros hermanos o hermanas están siendo desalentados por las cosas que están pasando o por los problemas que están pasando o la persecución, nosotros nos ayudamos unos a otros, nos llevamos las cargas unos a otros. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la última palabra que les voy a decir está en el libro de Romanos. Mientras estas cosas malas están pasando, esperando el día del Señor que vendrá a ejecutar el mundo con fuego, antes de que pase esto, Él se llevará a su iglesia. Nosotros mientras estemos aquí tenemos que hacer seguimiento a las palabras del apóstol Pablo, que es lo que él dijo en el capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estamos viviendo la parte final de los días, los últimos días, los tiempos finales, los tiempos postreros. La maldad está abundando y va a seguir incrementándose. Nosotros sabemos que el anticristo viene, que el tercer templo lo van a reconstruir. Nosotros sabemos que tenemos que mantener este templo, el templo donde vive el Señor, donde habita el Espíritu Santo, lo tenemos que mantener limpio. Y mientras estas cosas están pasando, tenemos que mantenernos ocupados en el Evangelio, llevando las buenas nuevas, viviendo una vida piadosa, mantenernos sobrios espiritualmente, físicamente también. No preocuparnos por las cosas de la vida, sino poner nuestra confianza en Jesucristo, que Él viene por su iglesia y vendrá nuevo cielo y nueva tierra una vez este viejo cielo y vieja tierra sean destruidos por fuego. Así que, aunque estamos viviendo los días de Noé, estamos viviendo los días de Lot, estamos viviendo el mejor de los días porque estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías que desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vamos a ser testigos presenciales de la venida de nuestro Señor, cuando el Señor Jesucristo bendiga el nombre de Jehová su Padre y destruya a todos estos inicuos y establezca su reino eternamente en nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Así que les doy esta palabra de aliento. Aunque las cosas estén malas, manténganse en oración. Lean su Biblia, estudienla, escudriñenla. Vivan una vida piadosa. Ame a su esposa, respeto a su esposo, ame a sus hijos. Y aunque los rechacen o sean desobedientes, perdónenlos y llévenlos, encáusenlos al Señor Jesucristo a través de la palabra. Todo lo que he dicho ha salido de la Biblia, no ha salido de ninguna cotación de nadie que sea famoso. El único famoso aquí en mi vida es Jesucristo. Así que vamos a cerrar con oración. Señor soberano Jehová, gracias por este día, gracias por esta palabra, Padre. Aunque estamos viviendo en tiempos finales, estamos bien agradecidos de
de tu misericordia, de tu gran paciencia para con nosotros, Padre. Llévanos a llevar el mensaje a los merecedores. Ayúdanos a verles a través de tu palabra y a través de nuestra conducta piadosa. ¿Quién es Cristo, Padre? Que cuando hablemos, que cuando cantemos, que cuando nos comportemos, ellos vean a Jesús. Pero reconocemos que Jesús es la fuente de toda vida, Padre. Y gracias por esa dádiva de vida eterna a través de Jesús, de su muerte en la cruz, que destruyó el poder del pecado y la muerte. Y pronto pondrá en prisión al enemigo de la raza humana, que es a Satanás, el diablo y a sus demonios. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y continúas haciendo por tu iglesia mundialmente. Y todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que manténganse en contacto, manténganse en oración, amándose los unos a los otros. Los tiempos tan duros, tan difíciles, se van a poner peor, pero confiamos en la fe y en el evangelio de que el Señor, una vez llame nuestro nombre, nosotros lo vamos a encontrar en el aire, reunirnos con el Señor antes de que estas cosas pasen. Toda la gloria es a nuestro Dios y soberano Jehová. Gracias al Espíritu Santo por mantener su iglesia a través de 2000 años de terrible persecución. Dios nos ha mantenido como ejemplo para la humanidad de que no haya excusa de no comportarse de acuerdo a las buenas nuevas. Que la gente tiene una opción: o escogen vida a través de Jesucristo, escogen destrucción siguiendo su derrotero sin Cristo. Tengan muy buenos días. Oren por mí, por The House of Truth Christian Ministries, y déjenos un mensaje y compartan este mensaje con cuantas personas puedan. Estos son mensajes de gran importancia. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. El que hace todo el juicio es nuestro Señor Jesucristo, y el fundamento de todo juicio es a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, la cual yo honro, porque es la infalible palabra de Dios y es el norte de mi vida, es mi compás que me lleva a Dios. Muchos saludos al hermano Torres, que está postulado para el distrito escolar de la región de Geneva. Oramos porque él represente a la sociedad cristiana, a la sociedad latina y las minorías, porque es la única minoría que ha sido postulado para el distrito escolar de Geneva aquí en New York. Y a todas las iglesias en Puerto Rico, los Estados Unidos y en todos los países, manténganse en unidad en Cristo y en el Evangelio. Amén. Así que tengan muy buenos días y los vemos pronto.